Padre Santo, te agradecemos por esta tarde, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú, Padre, has permitido, Señor, todo lo que ha pasado en este mundo, en nuestro país, Señor. Incluso, Señor, no se te escapó de las manos esta pandemia, Señor, sino que tú lo permitiste por alguna razón, Señor. Tu iglesia también ha sufrido, ha sido sacudida, Señor, ha sido de alguna manera afectada, pero Padre Celestial, sabemos que en nuestro caso, como hijos tuyos, Señor Jesús, como decía Pablo, decimos nosotros también, partir de este mundo es mejor porque estamos contigo, Cristo Jesús, que quedar en el cuerpo, Señor, pero quedar en la obra, en el cuerpo, a veces es bueno, Señor, y eso te lo agradecemos, Padre Celestial, porque vivimos no para nosotros mismos, sino para ti. Así que te pedimos que tú bendigas este estudio de esta tarde, Señor, háblanos por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, como decía, en la semana pasada, o el lunes pasado, estábamos viendo el capítulo 2, en donde hicimos algunos hincapiés acerca del sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Porque Él, siendo en forma de Dios, lo cual garantiza su deidad absoluta, no estimó el ser igual a Dios, es decir, Él no hizo vanagloria de que era Dios, ¿no? Hablamos incluso que las teofanías o las cristofanías en el Antiguo Testamento se aparecían en varios escenarios, ¿no? Importantes en la historia del pueblo de Israel, que es Jesús preencarnado. Pero sin embargo Jesús, para identificarse con la humanidad, para poder rescatarnos completamente, espíritu, alma y cuerpo, Él tuvo que encarnarse, no simplemente venir de manera así como en el Antiguo Testamento, sino encarnarse. Y en ese sentido, Él se identifica al 100% con la humanidad, ¿no? Porque si no, no podría redimir al cuerpo humano, a nuestros cuerpos. Por eso que nosotros, la herencia que recibimos de Cristo Jesús es la resurrección de nuestros cuerpos. Con toda autoridad Jesús dice bien claro, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esas son palabras de Dios mismo. Entonces, por eso es que Jesús tuvo que encarnarse. Y Pablo estaba haciendo de alguna manera hincapié, ¿no?, en este sentir, que Cristo, aún siendo Dios, no estimó el ser Dios mismo, sino que se despojó a sí mismo. Y esto se los comparte a los filipenses para que los filipenses también tengan un corazón desprendido, un corazón en el sentido de que se identificaban con las necesidades de Pablo, le mandaban ofrendas a Pablo cuando estaba en arresto ahí, y toda la necesidad que Pablo padecía, los filipenses estaban constantemente orando, ¿no?, y estaban bendiciéndolo también a él. Entonces Pablo está reforzando estas cosas en la iglesia de Filipos. Y es interesante, ¿no?, con todas las palabras que Pablo está usando en capítulo 2, ¿no? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por los de otros, ¿no? Entonces, y también refuerza, ¿no?, que en el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla tarde o temprano, ¿no? El nombre de Jesús para algunas personas es locura, pero para otros es Dios, ¿no? Y algunos que odian a Jesús y rechazan la encarnación, ¿no? Incluso muchos teólogos, y es triste decirlo, pero es así, muchos teólogos que hay movimientos que se llama, bueno, no recuerdo ahorita el nombre, pero dice, tiene un título así, algo así como al, en dirección a la investigación del Jesús histórico o algo así, pero que básicamente niegan su divinidad. O sea, estudian a Jesús como si fuera un personaje histórico, como si fuera, pues, qué sé yo, Claudio, Nerón, o como si fuera Calígula, o cualquiera de estos personajes de la antigüedad, pero no como lo que Jesús dijo ser, como Dios, ¿no? Y hay pruebas evidentes de su resurrección y los testigos y todo lo que hemos leído, pero ellos simplemente se hacen de la vista gorda y niegan eso. Entonces Pablo también hace exhortación a los filipenses cuando dice hacer sin murmuración y contiendan todas las cosas, que seamos irrepresibles y sencillos. Y bueno, y también demuestra de que, por ejemplo, Epafrodito había estado enfermo, ¿no? Y ahora está mandando a Epafrodito con esta carta de agradecimiento porque los filipenses le habían mandado una ofrenda, y Pablo manda a Epafrodito para que los filipenses vean que Epafrodito está lo suficientemente sano, porque estaba muy triste, porque Pablo dice que por causa del Evangelio estaba a punto de morir, ¿no? De alguna manera esto como para también entender de que a veces a los cristianos pasan calamidades, nos pasan situaciones difíciles, y no es porque de repente hemos pecado por falta de fe, es porque vivimos en un mundo caído, ¿ya? Y a veces somos afectados en ese sentido. Entonces el apóstol está de alguna manera queriendo plasmar el gozo que él sentía por las tribulaciones que padecía por Cristo y contagiar a los filipenses en ese sentido. Entonces, entrando ya al capítulo 3, ¿no?, de versículo 1, hoy día vamos a estudiar solamente 12 versículos porque es menester que nos detengamos en algunos puntos importantes. Entonces, vamos a leer el capítulo 3, el versículo 1, para que vean cómo Pablo de alguna manera quiere seguir comunicando o insistir en el gozo del Señor, ¿no? Es interesante porque el gozo no tiene nada que ver con la alegría momentánea o con los placeres que las cosas nos puedan dar. El gozo es fruto del Espíritu Santo. Una persona puede estar alegre
pero no necesariamente gozosa. Y estamos hablando de dos esferas completamente distintas. Y el versículo 1 de Filipenses 3 dice bien claro así. Pablo escribe, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y después dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Estoy leyendo la Reina Valera del 60. Entonces Pablo establece una relación de igualdad llamándolos a los filipenses hermanos, porque Pablo no se creía superior absolutamente a nadie, ¿no? Él va a hablar de sí mismo, ¿no? Vamos a verlo ahora, va a hablar de sí mismo, pero en un sentido como que todo lo que él pensaba que era en la antigüedad o antes de su conversión valía mucho, pero ya en Cristo Jesús él lo desprecia, lo toma como si fuera algo que no le es útil. Y eso es bien interesante, llegado al punto lo vamos a comentar. Entonces Pablo acá quiere establecer una relación de igualdad, de equidad entre los creyentes, ¿no? Porque él, por ser apóstol, ¿no? Aún siendo apóstol, no se consideraba de suma importancia ni mucho más espiritual ni superior a los hermanos que estaban en Filipenses. Entonces, de alguna manera, esta carga de decir, a mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas una y otra vez, indica la paciencia que el liderazgo tiene que tener con la iglesia, ¿no? A veces he conocido pastores, hermanos, que son buenos maestros, pero paciencia no tienen. Y en algún punto la falta de paciencia se puede malinterpretar. Ahora, un pastor o un líder que no tenga mucha paciencia no es un pecador, es una persona que también está siendo perfeccionada. ¿Por qué? Porque los pastores tampoco somos perfectos y tenemos muchos problemas y muchos errores y también tenemos ahí muchas películas que nos persiguen y el pasado, etcétera de cosas, ¿no? Y también estamos en pleno perfeccionamiento, como todos en la iglesia. Yo diría, me atrevería a decir que la iglesia es básicamente como una clínica en donde todos están enfermos, primordialmente desde el pastor hasta la oveja recién convertida, ¿no? Y el Espíritu Santo nos está sanando poco a poco a todos nosotros. Y todos somos edificados por la exposición de la palabra de Dios, quien es la que nos santifica. Entonces, en ese sentido, Pablo quiere plasmar eso, ¿no es cierto? Él dice, yo no me canso de repetirles lo mismo a ustedes, lo cual demuestra una paciencia en un sentido. ¿Por qué? Porque ya parece ser de que Pablo le está diciendo, gócese, no se preocupe por las tribulaciones. Otra vez estoy metido en problemas, pero ustedes no se perturben, continúen, ¿no es cierto? Entonces, sembrar ese altruismo en los hermanos, que también ellos sientan que aunque Pablo está padeciendo, Pablo se está gozando y ellos también deben de gozarse. Ahora, el versículo 2 y 3 son bastante imprecatorios, diría yo. ¿Por qué? Porque Pablo está usando aquí adjetivos que, dicho sea de paso, si no tiene digamos, si no tiene una entonación o un aire o un ánimo temperamental, no significa nada. Pablo está escribiendo acá de una manera un poco, como diría yo, me pongo en sus zapatos, como un poco molesto tal vez. Él dice, gózate en el Señor, pero también da una advertencia. Vamos a leer lo que dice el versículo 2 y 3. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, esto es bastante tridente, ¿no? O sea, es bastante, diría yo, suena fuerte, porque en la boca de Pablo o en la pluma de Pablo, cuando dice guardado de los perros, es un adjetivo completamente despectivo, porque los judíos consideraban a los perros como animal inmundo, los judíos no criaban perros. El perro, no importa la raza de perro que sea, el perro era perro y era considerado un animal inmundo, y los judíos no criaban perros como mascotas. Entonces Pablo está diciendo bien claro aquí, guardados de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. Interesante, ¿a quién se está refiriendo? Ahora, lo que me llama la atención primero es que cuando dice guardaos, la palabra guardaos básicamente se traduce literalmente mirad, que significa como que da la idea de estar atentos continuamente y velando. Ya tiene un tiempo verbal en el griego que se llama aoristo, que es una acción que es continua constantemente. Entonces, esta palabra guardaos es como estar mirando constantemente, o sea, no relajándose, sino simplemente mirando quiénes son estos perros, quiénes son estos malos obreros, quiénes son estos mutiladores del cuerpo. De alguna manera, Pablo está diciendo, no se dejen engañar, en la iglesia también pueden haber perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo. Vamos a ver a quiénes se refiere. Los perros eran considerados animales inmundos, como ya dije. Y Jesús también, por ejemplo, en Mateo 15, 26, llama a los gentiles perrillos.
Entonces aquí Pablo parece que invierte la figura y le aplica este adjetivo a los judíos que querían judaizar a los creyentes a que guarden la ley de Moisés. Interesante, ¿no? O sea, Pablo de repente ya anciano, cansado de tanto judaizante y que la iglesia cristiana, mayoritariamente la iglesia de Asia, pues no era judía, básicamente los gentiles creyeron en el evangelio, aunque también habían judíos en la iglesia, era mixta, pero en su mayoría habían sido gentiles idólatras que habían abrazado la fe y habían dejado a sus dioses, y etcétera, etcétera. Entonces Pablo dice, guardado de los perros, y se está refiriendo básicamente a los judíos que querían judaizar a los gentiles después de haber recibido a Jesús como Señor y Salvador. Entonces esto era como una especie de la plaga de moda, ¿no? Los judaizantes que habían escuchado a Cristo Jesús, que no lo tenían clara todavía, decían, sí, tú puedes recibir a Jesús, pero también tienes que circuncidarte y guardar la ley. Entonces Pablo está diciendo aquí, esto no es así. Y él dice, guardaos, o sea, vigilen siempre, estén vigilando. Aquellas personas que vienen con intenciones de judaizar a la iglesia, ustedes no deben de permitirlo. Es lo que está diciendo prácticamente. Entonces, estos mutiladores del cuerpo, ahorita vamos a verlo, pero el adjetivo que está usando, mutiladores del cuerpo, y hace una alusión en este contexto a la circuncisión. Y es interesante, ¿no? Cuando en el versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión. Ahora, ¿quiénes son esos nosotros? Pablo dice, nosotros somos la circuncisión. ¿Se refiere al pueblo judío? Se refiere a los convertidos cristianos, ¿no es cierto? No solamente al pueblo judío. Dice el versículo bien claro, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? No teniendo confianza en la carne. Entonces, nosotros somos los creyentes sin distinción de raza, etnia o descendencia. Y aquí Pablo está unificando a la iglesia. No está haciendo diferencia entre judío, gentil, griego, esclavo, libre, etc. Pablo dice, nosotros somos la circuncisión. Y él dice la circuncisión en un sentido espiritual. Aunque la circuncisión era preeminentemente para el pensamiento hebreo, era una preeminencia y una cuestión, como digamos así, en lenguaje coloquial, de lujo, ¿no? Si tú eras circuncidado era porque eras del linaje de Abraham, pues, ¿no? O sea, era lo máximo, ¿no? Pero básicamente la circuncisión en la carne no hacía nada, porque los judíos que mataron a Jesús estaban circuncidados y eran más asesinos que cualquier asesino que no estaba circuncidado. Entonces la circuncisión no era una garantía de santidad ni de salvación tampoco. Entonces la circuncisión, como dije, era una preeminencia en el pensamiento hebreo, era la herencia de la pertenencia del pacto de Dios a un pueblo santificado para testificar de Dios. Pero el problema fue de que estos judíos, ¿no? O sea, los descendientes de Abraham que practicaban la circuncisión invalidaron el pacto. Lean Jeremías 31, 32, cuando el Señor dice, ustedes invalidaron mi pacto, ¿no es cierto? Entonces, el pacto de la ley. Ahora, Cristo vino a cumplir ese pacto demostrando que sí se podía, ¿no?, guardar la ley, pero también vino a establecer un nuevo pacto, el pacto de gracia, ¿no? En ese pacto se admiten a todas las etnias, y de acuerdo a todas las etnias, cumpliendo así la promesa a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Esto es algo que los judíos de repente no se percataban, ¿no? Porque la promesa a Abraham fue, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, pero tú y tu descendencia guardarán mi pacto, que es la circuncisión. Básicamente era un pueblo separado para Dios, ¿no es cierto? Como sacerdote del mundo, digamos así. Pero ellos no cumplieron con ese requisito, se desviaron tras los Baales y tras los dioses de esa época, y Dios simplemente vino en forma de hombre y formó su iglesia. Ahora, Cristo vino a cumplir el pacto, demostrando que sí se podía cumplir en un sentido, es decir, la ley se podía guardar. Cristo Jesús guardó la ley y estableció su pacto de gracia. Y en ese pacto, como dije, se admiten todas las etnias, todas las familias de la tierra. Porque miren lo que dice en Romanos 2, del 28 al 29. Dice, pues no es judío el que lo es el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de lo cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí Pablo, en el capítulo 2 de Romanos, está diciendo bien claro, la circuncisión de la ley simplemente era un tipo y nada más. Ahora, en Cristo Jesús, ya no importa si eres circuncidado o no. Pero si quieres hablar de circuncisión, no es la circuncisión física lo que vale para Dios, sino una circuncisión espiritual. Como dice acá bien claro en Romanos 2:28.
Pues no es judío el que lo es en lo exteriormente, sino ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón. Interesante, ¿no? Entonces, en un sentido espiritual, la circuncisión tiene una aplicación en la ley, ¿no? Era física, pero para nosotros es espiritual. Si hemos recibido a Jesús, hemos sido circuncidados del corazón, ¿no? Y somos aceptados delante de Dios. Entonces, es interesante que podamos ver esto, porque esto Pablo lo dice en el contexto de la jactancia judía de que por pertenecer a la descendencia de Abraham, los judíos se creían los únicos merecedores de las promesas hechas a Dios en los lomos de Abraham. Pero acá Pablo está diciendo no. Pablo no está sublimando la circuncisión o la condición judía. Más bien él está igualándola a las demás etnias bajo el nuevo pacto de gracia que Jesús ha venido a traer. Entonces dice bien claro el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí nos está desligando Pablo de guardar el rito de la circuncisión. Y hablamos en otros estudios también, por ejemplo, ¿qué pasa con las mujeres? Las mujeres no se circuncidan. Y no por eso, y por ese hecho, ¿no son descendientes del Señor, espiritualmente hablando? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Por supuesto que sí, las mujeres también pertenecen a Cristo Jesús. Y una mujer está completamente equiparada igual que el hombre. Para Cristo no hay varón, ni mujer, ni esclavo, ni libre. En el matrimonio sí hay una arquitectura, digamos, de gobierno. El esposo es la cabeza del matrimonio, como en la iglesia también el pastor, ¿no? Por eso que Calvary Chapel no tenemos pastoras, porque la Biblia no lo enseña, no lo avala, y por eso nosotros tenemos este distintivo. Pero sin embargo, es interesante ver que Pablo acá dice, guardaos, ¿no? O sea, tengan las antenas bien paradas, ¿no es cierto? Ahora, estos malos obreros, ¿quiénes eran? Líderes, pastores, personas a cargos importantes en la iglesia. Y esto es triste, porque lo vemos a diario. Ustedes quieren verlo, miren el YouTube, yo sé que ustedes miran, y sale cada pastor diciendo cada barbaridad, hermanos, y con ¿cómo se dice? Estas teorías conspiranoicas, ¿no? Que Jesús viene en junio, que esto, que el otro, por acá. Todo el primer trimestre de este mes recibí un montón de correos que Jesús venía en junio. Ya estamos en septiembre. ¡Qué vergüenza! Me da vergüenza porque hay muchos cristianos que hacían matemáticas y hacían un montón de cosas y finalmente decían, Jesús viene en junio de este mes, de este año, perdón, 2021, junio. Bueno, estamos septiembre y todavía no pasó nada. Entonces, ¿qué pasó? Con estos falsos profetas, con estas teorías, estas doctrinas que estaban ahí pululando en YouTube diciendo que Jesús venía en junio, en julio, por ahí. No pasó nada. Y hasta ahorita. Entonces, simplemente, bueno, son especulaciones y la gente está creyendo tonterías. Pero bueno, no prestemos atención. Dice, acá está diciendo, ¿quiénes son esos malos obreros? Líderes y pastores, personas de encargos de importancia en la iglesia. Miren lo que pasó en Hechos 20. Lo voy a leer este texto para que ustedes entren en contexto. En Hechos capítulo 20, Pablo estaba ya despidiéndose porque iba a ir a Jerusalén y estaba juntando a algunas personas en la iglesia de Éfeso para decirles este mensaje bien interesante. Hechos 20, del 28 al 31, dice así: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Interesante, Pablo estaba hablando aquí al liderazgo de la iglesia de esa época, ¿no? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice Pablo, después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros o de amonestar con lágrimas a cada uno. En este contexto es que Pablo está diciendo todas estas cosas, los malos obreros y los líderes. Y tenemos que entenderlo así. ¿Por qué? Porque básicamente, hermano, la situación es que en la iglesia, el liderazgo de la iglesia tiene que detectar cuando entra alguna doctrina errónea o cuando quieren judaizar a las personas. Últimamente, así como estuvo de moda también el evangelio, la coalición por el evangelio, que el calvinismo así, el calvinismo asá, ahora también hay esta corriente de los judaizantes, ¿no? Que tienes que hablar en hebreo y que Yeshua, etcétera de cosas, ¿no? O sea, como si Dios se molestara si no dices Yeshua porque tu lengua no te permite. Imagínate a un árabe que se convierte, decir Yeshua, o a un hindú, o a un chino, que es imposible para él pronunciar
Yeshua, ¿no? O sea, entonces están en pecado todos ellos. Bueno, son cosas, ¿no? Y sucede. Y ahorita hay una corriente fuerte que dice que tenemos que guardar el sábado y son cristianos que se están dejando judaizar y están en las redes y etcétera, etcétera de cosas. Bueno, simplemente Gálatas, Colosenses, Romanos, básicamente dicen ya lo que pasó y así que el Pablo nos pone sobre aviso en ese sentido. Entonces, cuando dice guardados de la mutilación, ¿a qué se refiere? Pablo aquí está haciendo un contraste entre la mutilación y la circuncisión y es interesante notarlo. La circuncisión fue un pacto establecido por Dios como un pacto de fe y la señal era la evidencia física de ese pacto, pero no constituía en ninguna manera seguridad de salvación. Y esto hay que entenderlo. Jesús vino primeramente a salvar a los judíos. Ojo, a los que ya estaban circuncidados. Así que la circuncisión no era pues un requisito indispensable para la salvación. ¿De acuerdo? Los judíos de ese tiempo enseñaban, o sea, los judaizantes, que a menos que no seas circuncidado no eras salvo. Podías recibir a Jesús, sí, pero tenías que circuncidarte y guardar la ley, porque si no, no estabas completo. Y a Pablo se le escamaba la piel y Pablo decía, no, guárdense de esas personas, los mutiladores del cuerpo. Entonces los judaizantes algunas veces que ya, o algunos judaizantes que ya habían sido cristianos, se habían convertido, obligaban a los gentiles a circuncidarse y a cumplir la ley de Moisés. Y Pablo siempre se opuso a esto. Es bien interesante. Y cuando dice los de la mutilación, Pablo los compara con los sacerdotes paganos que no solamente se circuncidaban, sino que se mutilaban, es decir, los eunucos. ¿Se acuerdan en la época, por ejemplo, bueno, es un poco más atrás, pero ¿se acuerdan de la época de Daniel, por ejemplo? Los eunucos del rey, ¿no? Porque el rey tenía un montón de concubinas y los esclavos que estaban cerca de las concubinas, para que no tuvieran relaciones con las concubinas, a los esclavos les cortaban el miembro viril del hombre y eran eunucos, ¿no? O sea, y Pablo está haciendo como un cuadro, una comparación, ¿no? O sea, la circuncisión, la mutilación del cuerpo, como diciendo, o sea, hay gente que ya exagera, ¿no? Y piensa que la circuncisión lo es todo. Y Pablo lo llama acá la mutilación, guardados de la mutilación. Entonces, la circuncisión no tiene nada que ver, básicamente, según el contexto y lo que Pablo está enseñando, con los genitales. Pablo está hablando, como dice, ¿no? En Romanos ya hemos leído, la circuncisión del corazón, ¿de acuerdo? Entonces, si bien es cierto, era un pacto que Dios estableció con un pueblo escogido para diferenciarlos de los que no lo eran, ¿no es cierto? Pero no tiene nada que ver con la salvación. Ahora, miren lo que dice en Colosenses 2, del 11 al 12, para reforzar esto, ¿ya? Dice así, Colosenses 2, del 11 al 12 dice, en Él, o sea, en Cristo, en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, y sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Estos versículos de Colosenses 2, los versículos 11 y 12 de Colosenses 2, hermanos, básicamente es el Evangelio. Básicamente, dice, en Él fuiste circuncidado. Es decir, ¿Jesús fue circuncidado el octavo día? Sí. Entonces, yo he recibido a Jesús, que ya fue circuncidado. Conclusión, yo también ya estoy circuncidado delante de Dios. ¿De acuerdo? No soy más ni menos si me circuncido o no. Gente que circuncida a sus niños por cuestiones profilácticas no hay ningún problema. No lo hace más ni menos que ninguno. ¿De acuerdo? Y dice que esa circuncisión no ha sido hecha a mano, sino que nuestro cuerpo pecaminoso carnal ha sido echado de nosotros en la circuncisión de Cristo, porque a Cristo lo circuncidaron. Y esto es una aplicación espiritual. Pablo está diciendo, ustedes no se preocupen, ustedes gentiles ya han sido circuncidados cuando Cristo fue circuncidado. Y su cuerpo pecaminoso carnal ya ha sido separado de ustedes. Por eso Pablo puede decir, renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque ya tenemos que creer que hemos sido circuncidados de manera espiritual, con una circuncisión no hecha a mano. Interesante, o sea, hecha por Dios, básicamente. Y también aplica aquí, sepultados con Él en el bautismo. ¿De acuerdo? O sea, el bautismo para nosotros también es un símbolo de haber sido enterrados y haber sido resucitados cuando salimos del agua, ¿no es cierto? Y también dicen, en el cual también fuiste resucitados mediante la fe. Y ahí está lo importante. La fe es la que nos hace apropiarnos de todos estos. Y después en este mismo versículo 3, cuando dice, los que en espíritu servimos a Dios. Ahora, ¿de qué está hablando aquí Pablo? El servicio a Dios no es por buena posición, por reconocimiento, por aptitudes, elocuencia, buena fama, currículum, mayor conocimiento o por ser profesionales. No, no es así. Si no, preguntémoslo al Señor. El Señor escogió a un celote y a un pescador para que sean sus discípulos. Y no imagino a Pedro pasando por un colegio bíblico, ni un seminario. No lo imagino. Sin embargo, miren lo que escribió, guiado por el Espíritu Santo.
¿no? Su seminario fue teoría y práctica, 3 años y medio, casi 4 según algunos estudiosos, con el maestro aprendiendo de primera mano. Y eso es lo interesante. Entonces, servimos a Dios en el Espíritu. ¿Por qué? Porque la capacidad viene de Él, no es nuestra. Las habilidades y los dones, hermanos, no son nuestros, ¿de acuerdo? Son del Señor. El fruto es del Espíritu Santo. Nosotros solo somos simples vasos que Dios llena para dar de beber a su pueblo. Eso es todo. Todos tenemos que considerarnos así. Nosotros simplemente somos vasos de barro. Como dice Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la gloria y la excelencia sea solo de Dios y no de nosotros. Entonces, la vida del creyente es espiritual, no es sensorial, no tiene nada que ver con los sentidos. ¿De acuerdo? Aunque Pablo exhorta que tengamos los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, no significa que nosotros tengamos que estar paranoicos acerca de algunas cosas. Hay gente que ve al diablo en todo. Que, uy, casi me mata el carro. Uy, el diablo me quiso matar. ¿No? Que nos asaltaron. Uy, el diablo nos quiso robar. Hermanos, yo creo que Satanás está bastante ocupado haciendo muchas otras cosas. Tal vez su demonio, sí, es cierto, hay batalla espiritual, pero también tenemos a los ángeles. Hebreos 1 dice bien claro que los ángeles son espíritus ministradores a los que son herederos de la salvación, que somos nosotros, ¿no? Así que hay gente que pelea por nosotros y nos defiende. Y si nos pasa alguna calamidad es porque Dios la permite con propósitos eternos y para mostrarnos su gracia y misericordia. Continuamos, versículo 4 al 6 dice: y aquí estos versículos de alguna manera continúan y corroboran lo que Pablo está diciendo cuando dice en el versículo 3, no teniendo confianza en la carne. En este contexto, hermanos, porque a veces muchos parece que no entienden muy bien el contexto o no hay muy buena comprensión de lectura, en este contexto la palabra carne, aunque en el griego original es la misma, sarx, ¿no es cierto? Entonces, o sí, sarx porque soma es cuerpo, la palabra carne aquí no se está refiriendo a la condición pecaminosa del hombre. Aquí en el versículo 3, ya que acabamos de leer hace un ratito, la palabra carne no se refiere a eso. Pablo dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿A qué se refiere con eso? No teniendo confianza en la carne, básicamente aquí en el versículo 4 va a decir a qué se refiere. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y aquí va a hablar Pablo acerca de en qué marco se refiere la carne, en qué cuadro está esta palabra carne, que no está hablando de la carne en el sentido de pecaminosa, ¿no? O sea, cuando por ejemplo, como cuando hablamos de un cristiano carnal que anda en los deleites del pecado, no se refiere a eso, sino se refiere básicamente al currículum que Pablo tenía, a todas las cosas que Pablo había logrado en toda su juventud. Y acá dice en el versículo 5, dice el versículo 4, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Versículo 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, de la ala más radical y más literalista de las corrientes doctrinales que existían en esa época, porque también estaban los saduceos, ¿no es cierto? ¿No? Versículo 6. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Interesante, ¿no? Acá Pablo dice en el versículo 4 que aunque él, si alguno tenía confianza en la carne, él podía gloriarse mucho más por todo el currículum que tenía, ¿no? Entonces, esto es una cuestión bastante, diría yo, reveladora. ¿Por qué? Porque Pablo pudiera de alguna manera, entre comillas, jamonearse, ¿no? Jamonearse de que pues él era de la tribu de Benjamín. Incluso intentaba de alguna manera establecer que el cristianismo que estaban haciendo con la predicación de Jesús era una secta diabólica y él tenía que matar a los cristianos. Y Pablo consintió en la muerte de Esteban incluso, y él justo estaba llevando cartas a Damasco para seguir apesando y matando a los cristianos cuando se le apareció el Señor. Entonces, estas cosas son importantes que Pablo está revelando en cuanto a la carne, es decir, el currículum del pasado. Y así muchas veces nosotros, hermanos, confiamos más en nuestro propio pasado que en lo que Dios puede hacer en nuestra vida presente. Nos vanagloriamos por lo que hemos hecho en el pasado. Que yo estudié así, que yo hice esto, que yo soy profesional, que yo hice esto otro, que yo esto me quemé las pestañas haciéndolo, etcétera, etcétera. La gloria sea para Dios, si el Señor nos dio la oportunidad de tener una carrera, tener una profesión y ser empresarios, etcétera. La gloria sea para Dios, en realidad, porque Dios le ha dado a cada uno las herramientas para surgir y para tener una vida bastante esforzada y digna.
¿de acuerdo? Pero Pablo aquí en este contexto, hablando de la humillación de Cristo, también él dice así, yo también he tenido un buen currículum por si acaso, pero esto para mí no sirve para nada. Ahora, en el versículo 6 cuando dice, en cuanto a serlo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, aquí hay que hacer un paréntesis, ¿ya? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley, ser irreprensible no implicaba la impecabilidad. Repito, de acuerdo a la ley judía, a las 613 leyes, ¿no? Y al decálogo, de acuerdo a toda la ley de Moisés, ser irreprensible no significa que una persona no pecaba. Más bien significaba que aquellos que pecaban cumplían con la mecánica de los sacrificios para los pecados que habían sido cometidos en ignorancia. Entonces, todo el sistema sacrificial de los sacrificios de los animales o ofrendas por el pecado, ya sean de animales o de plantas o de lo que fuera que sea, simplemente eran por los pecados que habían sido cometidos en ignorancia. ¿Por qué? Porque habían pecados que simplemente no había expiación, como el adulterio, como la zoofilia, etcétera de cosas. Eran simplemente muertos automáticamente y para ellos ya no había perdón. Entonces, ser irreprensible significaba de que ellos, cuando pecaban, presentaban el sacrificio adecuado de acuerdo al pecado que habían cometido. Es decir, ser irreprensible no era ser impecable, no era que no pecaban. Significaba que cuando pecaban, ellos presentaban la ofrenda o el sacrificio pertinente de acuerdo al pecado, ¿ya?, que habían cometido. Entonces, esto es importante anotarlo, porque cuando una persona lee irreprensible, piensan que pues Pablo era una persona que nunca pecó en su vida antes de recibir a Jesús, lo cual no es cierto, no es cierto. Entonces, no tiene nada que ver con eso. Continuamos con el versículo 7 y dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Interesante, ¿no? Voy a repetirlo lentamente porque este versículo para mí es muy importante, hermano, sobre todo en estos tiempos. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia. ¿De qué ganancia o de qué cosas está hablando Pablo? Está hablando de las cosas que acaba de nombrar. Es decir, circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor incluso de la iglesia, y en cuanto a la justificación o la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, a Pablo nadie lo podía acusar de que era un mal judío, ¿no es cierto? Un mal religioso. Pero sin embargo, todo esto dice en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia. Interesante, ¿no? Todas estas cosas que Pablo menciona, él dice, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. O sea, cuando él escuchó la voz de Cristo Jesús camino a Damasco y que le dijo, Saulo, Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues, su vida cambió, aparatosamente, dramáticamente, radicalmente. Pasó 3 años y medio ahí solo aprendiendo de Dios y después ya con los apóstoles y aprendió muchas cosas y todo. Pero esto fue radical porque ahí él entendió que todo lo que había vivido antes de Cristo Jesús ya no le servía para nada. Y no solamente eso, en el versículo 8 dice bien claro, aquí en Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún, es decir, no solamente su antiguo pasado, que dicho de ese paso era bastante considerable, tenía muy buena fama, ¿no? Los fariseos, la casta farisea y los sacerdotes confiaban bastante en Pablo, ¿no es cierto? Era una persona digna de confianza porque incluso era perseguidor de la iglesia, entonces era un elemento pues muy como de inteligencia, diría, ¿no? Muy adecuado, ¿no? Para mandarlo a hacer encomiendas de perseguir a los cristianos que estaban blasfemando contra la fe judía, entre comillas. Y Pablo dice acá en el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. O sea, no solamente lo anterior, sino también las cosas presentes, porque dice acá, y ciertamente aún estimo, aún, en el hoy del momento de Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Continúa, por amor del cual lo he perdido todo. Hermanos, esto es bastante duro si se toma o si se percibe con el enfoque en el que Pablo está viviendo y está escribiendo. Pablo está preso, ha recibido un dinero de los filipenses y está respondiendo por Epafrodito, está llevando esta carta a los filipenses y les está diciendo, ¿saben qué, muchachos? Me gozo en el Señor, ustedes gócense conmigo, gracias por sus oraciones, pero todas las cosas que yo pensé que había ganado son pérdidas y aún estimo todas las cosas
como pérdida. ¿Y saben qué? Lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y aquí, en el original griego basura, es una palabra que también es un poco delicada. Porque basura viene del griego skubala, con S al principio, skubala, que significa excremento o estiércol. Imagínense el adjetivo calificativo que está usando Pablo para describir su vida anterior y todo el currículum que él tenía antes de conocer a Jesús de manera, de manera personal. ¿Se pueden imaginar eso? Es como si fuera que pues tú de pronto por todo tu esfuerzo llegas a ser pues, gerente de la General Motors o gerente del Fondo Monetario Internacional o no sé, pues, ¿no? Entre los G20 o lo que sea, y de pronto te das cuenta de que nada de eso sirve. Que simplemente para ganar a Cristo Jesús todo es basura. Y más que eso, estiércol, excremento. Y es lo que Pablo está diciendo. Yo no estoy maquillando absolutamente nada. Lo que pasa es que los traductores Reina Valera, Casiodoro de Reina al principio y luego Cipriano de Valera, ellos cuando tradujeron tenían algunas, digamos, querían de alguna manera pasteurizar la palabra porque algunos adjetivos son muy poco fuertes y entonces simplemente cambiaban para que no sea tan ofensiva la palabra literal y ponían una palabra acorde que significaba casi lo mismo, pero no era exactamente lo mismo. Porque acá Pablo dice bien claro, si yo lo leo literalmente dice así, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Eso es lo que Pablo dice literalmente. Yo no estoy maquillando nada. El Reina Valera maquilla y dice lo tengo por basura. Pero la verdad es lo que dice Pablo. Entonces, hay que tener un valor bastante acentuado para hacer una declaración de ese tipo. Porque prácticamente está renunciando Pablo a todo lo que creía que era y lo bueno que era. Y para preferir ser de Cristo y seguir los caminos de Cristo y vivir en obediencia y de acuerdo a su palabra. Entonces, esto nos tiene que cuestionar, porque Pablo, con todo el currículum que tenía y con todo el conocimiento que tenía, él dice, todo lo que yo he vivido o he podido ser, cualquier fama que haya tenido entre los de mi pueblo, de mi nación, que me consideraba una persona digna de confianza, porque incluso hasta perseguía a la iglesia, todo eso, y aún cualquier gloria que pueda recibir de los hombres, porque Pablo dice, gloria de hombres no recibo, ¿no? Bueno, eso lo dijo el Señor también, pero... Entonces, en ese sentido Pablo dice, aún todo esto para mí es estiércol, no me importa, no me interesa. Con tal de que yo tenga un conocimiento preciso de quién es Cristo Jesús, porque en él, como dice Pablo, habita toda la plenitud de Dios corporalmente. Entonces, para ese conocimiento Pablo dice, todo no me sirve nada, nada de mi pasado me sirve para nada. Entonces, hay que tener un valor muy acentuado para poder decir esas cosas. Ahora, todo lo que es ganancia en todo sentido en la carne, Pablo lo desmerece y desvalora en el servicio de Dios y lo considera como pérdida, dice. Y esta palabra pérdida viene del griego semía. ¿Y sabe qué significa? Es interesante porque esta palabra tiene una connotación de pérdida, pero en el sentido comercial. En el sentido comercial. O sea, Pablo sabía que dedicarse al Evangelio no era un gran negocio, ¿no? Hay muchas personas que quieren servir al Señor porque pueden pensar de alguna manera de que servir al Señor es pues tener una buena casa, tener un buen carro y uno vive pues bien cómodamente de los diezmos y las ofrendas de la gente, ¿no? Pero déjenme decirles que el ministerio no es así. Se lo digo por experiencia, ¿no? Es uno de los o sea, el llamado al ministerio es una de las cosas más duras que existe, hermanos. No quiero hablar más de ese tema porque no me compete ahorita. Pero bueno, Pablo dice bien claro así, ¿no? Pérdida en el sentido comercial que ha sufrido. Dice, la posición de Pablo lo colocaba en alto puesto de prestigio y reconocimiento y de ganancias tanto en fama como económicas, pero a él esto no le era provechoso. A él no le importaba. Y ciertamente él aún estima todas las cosas o cualquier cosa que se sume a lo que Pablo menciona en todo lo que ha dicho, es decir, toda fama que él pueda obtener por su obra, Pablo no se deja motivar por eso ni tampoco se enriquece con eso. A Pablo no le importaba la fama, el buen nombre, el buen currículum, ni nada de lo que decían. Y esto es interesante porque a veces nosotros, por defendernos a nosotros mismos, hermanos, caemos en la pompa y la soberbia, ¿no? A veces converso con algunos hermanos que, entre comillas, tienen una nueva revelación, ¿no? Y ya se les sube a la cabeza y tratan a los demás despectivamente, ¿no? Y ya están como en una nube, iluminados, que tienen un conocimiento nuevo y que los demás están mal, equivocados y pobre de ellos, ¿no? Pero la verdad es que toda la palabra ya está, o sea, toda la verdad ha sido revelada en la palabra de Dios y ya no hay nada nuevo,
¿no es cierto? Es lo que enseñamos. Lo enseñamos hoy, mañana y pasado lo mismo. De aquí a 3 años vuelvo a enseñar a Filipenses y va a ser lo mismo. No hay nada nuevo, no hay una revelación nueva. Pero hay algunos iluminados que pues no se creen alguna especie de elite o elite superdotada o no sé. Pero bueno, el Señor ya sabe de dónde está la gloria de estas personas. Entonces Pablo dice, lo he perdido todo. Dice, por amor a Cristo, él se considera un ganador que ha perdido todo lo que era, es y será. Él sabía que su llamamiento era dejarlo todo por Cristo. Entonces, hermanos, como aplicación para nosotros, los intereses de nuestro Señor tienen que estar primero que los nuestros. Y esto es algo para lo cual tenemos que tener valor. Es decir, tenemos que valorar que lo que Dios quiere para nuestra vida es mejor que lo que nosotros mismos queremos para nosotros mismos. Y esto demuestra una confianza absoluta en Dios. ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios hasta el punto de la muerte? Es decir, morir al yo, al ego. ¿Puedo escoger entre lo que Dios quiere o lo que yo quiero? Tengo dudas al respecto. O sea, me siento un poco mal cuando decide Dios en vez de mí, o me siento mal cuando Dios no me responde una oración caprichosa que he pedido hace años que no me da porque Dios sabe que todavía no soy capaz para recibir lo que le estoy pidiendo y me pongo mal. O sea, tenemos que vernos a nosotros mismos. El disfrute personal radica en que sabemos que somos usados por Dios en su obra en el lugar en el que nos ponga, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener esto en mente. ¿Qué significa perderlo todo? Pablo dice, lo he perdido todo. Estaba en la cárcel por el Evangelio. ¿Qué pasaría si las cosas empeoran en nuestro país y la iglesia es perseguida? ¿Qué pasaría? ¿Estamos preparados para eso? Puede llegar en cualquier momento, no lo sabemos. Dios tenga misericordia de su iglesia, ¿no? Y nos lleve antes de todo eso. Pero en el mundo ya hay muchas iglesias que están padeciendo persecución y cristianos que son asesinados. Entonces tenemos que poner al Señor primero. Salmo 37:4 dice bien claro, deleítate a sí mismo Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Continuamos para que no nos gane el tiempo. Versículo 9, dice Pablo. O sea, Él ha perdido todo por amor a Cristo y ahora dice el versículo 9, y ser hallado en Él. Y esto es muy importante. Tu identidad. ¿Dónde está tu identidad? ¿De acuerdo? O sea, ¿quién te crees? ¿Quién crees que eres tú? ¿Eres tú o es Cristo en ti? Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y el versículo 9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. O sea, ser hallado en Él es prácticamente identificarnos en Cristo Jesús. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en Gálatas 2:20 Pablo dice bien claro, con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿no es cierto? Entonces esto es importante hacer énfasis, porque si tenemos las agallas de aceptar la voluntad de Dios, aunque nos parezca descabellada, en vez de la nuestra, es porque realmente hemos entendido que Dios cuida de nosotros. Y para eso hay que tener valor, hermanos. Bastante, hay que tener valor. Y ahora, ¿por qué a veces nosotros padecemos? Porque de alguna manera también es para que consolemos a otros. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 5 dice del 4 al 17 dice así, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, Pablo está diciendo acá, nosotros que vivimos, debemos de vivir para Cristo, no para nosotros mismos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es interesante, tenemos que ver este énfasis, ¿no? Y aquí como para más o menos no abrirnos mucho del tema, pero ¿a qué se refiere cuando dice las cosas viejas? O sea, no solamente son los pecados pasados, sino también lo bueno que según nosotros éramos o teníamos o creíamos que éramos, ¿no es cierto? O sea, tenemos que tener las agallas de reconocer que por más que nuestro pasado haya sido favorable, desmerece comparado con el amor de Cristo, porque en Cristo somos nuevas criaturas, ¿no es cierto? Y esto hay que entenderlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque si no muere el yo, el ego nuestro, entonces eso es un estorbo para que el Señor pueda reinar en nuestro corazón. Miren lo que dice en Lucas 9, del 23 al 24, dice así. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá,
y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. En otras palabras, ¿no? Sintetizado, es la muerte del yo, muerte total al yo. Entonces, cuando dice también en estos versículos la justicia de Dios que es por la fe, es obvio, esta justicia no es por mérito nuestro, no es por mérito humano. Dios nos ve como pecadores, pero al vernos mira a Cristo Jesús y nos concede la justicia que Él ganó en su resurrección y nos la imputa. Es decir, la justificación no se nos ha dado porque nosotros somos buenos, sino porque Cristo Jesús mora en nosotros. Nosotros nos hemos apropiado de eso por la fe. Y no estoy hablando de la confesión ni nada de eso, simplemente es que cuando uno cree en Cristo Jesús, Dios imputa la justicia, entonces tú eres declarado justo, ¿no es cierto? Y entonces esto es algo que tú tienes que creer. Soy justo y santo delante de Dios. Aunque pues, si te miras al espejo, gritas de horror, eres justo y santo delante de Dios, créelo. Y entonces eso te va a cambiar la mentalidad para que vivas acorde con lo que crees, una vida de santidad y una vida de justicia, ¿de acuerdo? Hemos sido declarados justos por Dios mismo. Entonces, esto implica de que no hay culpa ni deuda ni consecuencia. Pero sin embargo, nosotros somos responsables por lo que hacemos. ¿De acuerdo? Y ya los últimos versículos para terminar. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Interesante, ¿no? Y después dice el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Entonces, el versículo 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Esto es algo que a veces nosotros no queremos leer o queremos pasar por arriba, ¿no? Queremos saltar. Debemos tener conciencia de que nuestros padecimientos, no importando de qué frente vengan, nos hacen ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Es algo duro, pero es el precio de haber decidido recibir a Cristo en medio de un mundo que detesta a Dios, que detesta a Jesús. ¿No es cierto? El padecimiento básicamente, ¿en dónde padecemos? ¿Y qué es cuáles son nuestros enemigos? ¿Qué se nos opone? Bueno, básicamente el yo, nuestra propia carne, ¿no? El mundo y Satanás, por medio de sus demonios. O sea, el padecimiento puede venir por mi propio pecado o por un ataque del enemigo. En ambos casos, Dios está permitiendo que las cosas pasen. Hemos comprobado como cristianos de que Dios no nos obliga a ser santos, porque siendo santos pecamos, y pecamos voluntariamente. Entonces, acá dice, y la participación de sus padecimientos. O sea, Pablo se identifica y él dice, mi Señor sufrió por mí, siendo clavado en la cruz, siendo azotado, soportó la corona de espinas, es digno de que yo también pueda padecer en algún momento. Pablo le cortaron la cabeza. Entonces, Pablo se identifica con Cristo Jesús. Y aún así, el versículo 12 dice, no es que yo ya lo haya alcanzado. O sea, Pablo ni siquiera, con todo el conocimiento y la revelación que tenía, se creía pues superior a los demás. Acá dice bien claro, no es que yo ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Él mismo dice, yo por si acaso no me estoy creyendo más que ustedes, filipenses. No soy superior a ustedes, ni soy perfecto, sino que yo prosigo, continúo, ¿de acuerdo? O sea, él está en un constante avance. ¿Recuerdan cuando Pablo a veces le decía, tráeme el capote que dejé en Troas con los rollos, Timoteo, cuando regreses, porque necesito estudiar? O sea, Pablo estaba en una constante investigación. La teología de Pablo ha sido bastante reveladora, porque Pablo usaba en esa época la Septuaginta, ¿no? El Nuevo Testamento estaba en plena formación. Posiblemente Pablo habría leído de repente, no estamos tan seguros, el Evangelio de Marcos, perdón, sí, el Evangelio de Marcos, que había sido dictado por Pedro, entre comillas, ya de repente estaba circulando por ahí, ¿cómo se llama? Mateo, posiblemente, no se sabe todavía, las fechas no pueden coincidir tan bien, pero aparte de eso, Pablo tenía la Septuaginta, que era todo el Antiguo Testamento, y él estudiaba e incluso interpretaba las profecías poniéndolas en sus escritos. Interesante, ¿no? Entonces, Pablo dice, no es que yo ya lo haya alcanzado, sino que yo sigo adelante, o sea, por ver si logro asir. Es decir, asir en este sentido es como sujetarme, agarrarme, ¿no? Para lo cual también he sido agarrado, sujetado por Cristo. Y esto es interesante. El propósito aquí, hermanos, es entender que nuestra vida tiene un propósito en el corazón de Dios. No somos una casualidad. Y lo que estamos viviendo, hay un porqué y un para qué. Nuestra vida no es una improvisación de hechos.
¿de acuerdo? La vida que tenemos y la situación en la que estamos y lo que estamos viviendo en este preciso instante que me están escuchando, no es un accidente fortuito de diferentes eventos que nos han conducido hasta aquí. No, Dios tiene planes para nosotros. Muchas veces Dios intenta revelarnos su plan, pero nosotros testarudamente nos vamos por la tangente. Y Dios lo permite. Y cuando nos vamos de muelas, el Señor nos recoge y nos dice, por allí no es por aquí. O a veces el Señor guarda silencio. ¿Por qué? Porque hay pecado en el corazón. Y nos redarguye y nos hace orar para poder pedir perdón, para que el Espíritu Santo nos pueda seguir guiando. Porque cuando hay pecado, el Espíritu Santo no puede guiar al corazón de la persona. Y esto es lo interesante. Entonces Pablo acá no hace alarde de los años y años de ministerio como para sentirse consagrado. Lo que hace es considerarse indigno para dejar que Cristo sea quien lo perfeccione a su imagen, a la imagen de Cristo Jesús. Entonces somos asidos, nosotros somos agarrados, sujetados, ¿no? Como cuando imagínate que estás en una tormenta en el mástil principal de un bote y tú te agarras con todas tus fuerzas para que el aire, ni el viento, ni la lluvia te boten. Ese es el sentido. Y así también hemos sido agarrados por Cristo. Cristo nos ha agarrado de esa manera. Dejemos que el amor de Dios nos apriete de esa manera para que podamos experimentar la santidad de Dios y una vida fructífera. Entonces, Cristo le mostró el camino a Pablo, pero Pablo decidió seguirlo. Entonces comenzaron la carrera juntos, el uno asido por el otro. Entonces, quiero dejarlos con esto, hermanos. Toda la cadena de eventos que hemos vivido hasta este preciso momento no es casualidad, ni son cosas al azar fortuitas que han sucedido porque sí. Dios ha permitido incluso todo lo que ha pasado en tu vida, de alguna manera, por alguna razón. Aunque tú no lo comprendas, Dios tiene el control de tu vida. Aun cuando te desvíes y te vayas por la tangente y estés pecando, Dios está permitiendo ese pecado. Solamente no te acostumbres al pecado, porque cada vez que pecas, ofendes al Espíritu Santo y tu conciencia se puede endurecer. Y si te endureces, el Espíritu Santo se retrae, no te puede redarguir, no puedes escuchar a Dios. Y bueno, hay un enemigo que te quiere devorar, que se llama Satanás y sus demonios. Es así de simple. Tenemos que mantenernos pegados al Señor, arraigados a Él, cimentados en Él, en su palabra. ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la palabra del Señor? ¿Esperamos solamente los estudios de lunes, martes, jueves para escuchar? ¿O estamos leyendo de manera devocional, personal? ¿Cuánto tiempo pasamos meditando en la palabra? Hermanos, necesitamos crecer en el conocimiento. Pablo dice acá, ya nos enseñó, prosigo a la meta, prosigo. No es que ya lo haya alcanzado. No porque ya conoces algunos versículos significa que ya eres el teólogo por excelencia. Necesitamos más y necesitamos la palabra y la revelación de la palabra por medio del Espíritu Santo. Es importante, hermanos. Permíteme hacer una oración, terminamos por hoy. Hemos llegado hasta el versículo 12, continuamos la próxima semana con el resto del capítulo 3. Padre Celestial, te agradecemos esta tarde por tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque tú permitiste que todas las cosas que le acontecieran a Pablo sean como para nosotros una lección, de que en medio de la dificultad él podía experimentar el gozo y, como dice él mismo, la suministración del Espíritu de Jesucristo. Y la oración también de los filipenses eran para beneficio de él, Señor. Te pedimos, Señor, que tú prepares nuestro corazón para toda dificultad que podamos enfrentar, Señor. Incluso en medio de tribulación, que podamos experimentar el gozo, Señor. Líbranos, Padre Santo, como dice aquí Pablo, de los perros, de los maestros malos, de los líderes, de los mutiladores del cuerpo, de los engañadores. Líbranos, Padre Celestial. Confiamos en tu palabra, la estudiamos inductivamente, capítulo por capítulo, versículo por versículo, Señor, sin salirnos del camino, Señor. Líbranos, Padre Santo, de esos falsos profetas, de esos falsos maestros, Señor, de los judaizantes también. Líbranos, Padre Celestial. Gracias te damos, Padre, por esta tarde, Señor. Oramos por las necesidades de nuestros hermanos también, cualquiera que estén pasando, sea de salud, o sea financiera, Señor, o de relaciones tal vez con padres o madres, o por los matrimonios también oramos, Señor, para que seas tú bendiciendo, Señor, y seas tú dando solución a todos estos problemas. Oramos en el precioso nombre de Jesús, Padre. Amén.